Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en un programa más de Coronavirus, la pandemia, esta semana que, por cierto, estuvimos celebrando nuestro programa número 150. De nueva cuenta, gracias a usted que se ha mantenido fiel a esta emisión. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los días con nuestro reporte desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Pablo Gómez nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de la COVID-19 ya superaron los 16,1 millones, según el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Pese a los esfuerzos internacionales y nacionales, el virus se sigue propagando a una velocidad que no se había visto hasta ahora, con 1 millón más de casos en 4 días y más de 300.000 positivos en las últimas 24 horas, una cifra inédita en medio año de pandemia. El número de fallecidos se acerca a 647.000, con un incremento superior a las 6.000 muertes en la última jornada contabilizada. Este dato se ubica en la horquilla superior de la tasa de muertes diarias atribuidas a la COVID-19. El mayor aumento de casos correspondió al continente americano, que acumula más de 8,6 millones frente a los 3,2 millones de Europa. Estados Unidos y Brasil siguen liderando desde hace tiempo la clasificación de países con más infectados, con cerca de 4,2 y 2,4 millones respectivamente. México, por su parte, se consolida como sexto país más afectado, al tener casi el doble de crecimiento diario en contagios que Perú, que sigue siendo séptimo. Se han cumplido ya 6 meses desde que la OMS declaró la COVID-19 una emergencia sanitaria de alcance internacional, que poco después fue reconocida como pandemia. Se trata de la sexta enfermedad que ha requerido que la organización sanitaria tome una decisión de tal calibre, pero fácilmente se ha convertido en la más grave, según ha reconocido su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por otro lado, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha explicado que está claro que cuando los países levantan las medidas aplicadas para suprimir el virus, este retorna. Sobre las restricciones de viajes, Ryan afirmó que por sí mismas no son efectivas si no se aplican en combinación con otras medidas de prevención, de la misma forma que la higiene de manos o el uso de mascarillas tampoco son útiles de forma aislada. Para la OMS, el riesgo más grande está en que el virus se mueva de una zona donde se transmite de forma intensa a otra donde los contagios han podido ser controlados, aunque el experto de la OMS considera que la vuelta a los confinamientos generales no es una opción viable. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Las personas con diabetes mellitus han sido consideradas dentro de los grupos de alto riesgo en caso de enfermar con COVID-19. Estados Unidos es un ejemplo donde esta enfermedad ha escalado a niveles preocupantes. Las tasas de mortalidad por diabetes en Estados Unidos han venido creciendo desde el año 2009 y ya superaron a la mayoría de las naciones industrializadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos analizaron más de 15,000 muertes en 15 estados y en la ciudad de Nueva York en el primer semestre del año y encontraron que las comunidades afrodescendientes y las latinas sufren índices de diabetes más altos que los estadounidenses blancos y han enfrentado niveles desproporcionados de contagios de COVID-19. La diabetes ya era una pandemia de lento avance. Ahora con el SARS-CoV-2 se ha establecido como una ola de rápido movimiento, señaló el profesor de medicina y director del Centro de Investigación de Políticas y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Chicago, Elbert Wang. En México, el panorama es todavía más crítico. A diferencia de otros países, tiene una elevada tasa de diabetes mellitus, una tasa de obesidad que está asociada con hipertensión, con problemas respiratorios y con varios cánceres. Entonces, es una población que está en riesgo, advirtió Cristian Morales, representante del Centro de Información de las Naciones Unidas en México.
Por su parte, el director de Diabetes Center, Jorge Alberto Pérez Gómez, destaca el impacto desproporcionado del nuevo coronavirus en personas que sufren diabetes y otras enfermedades crónicas como hipertensión, padecimientos cardiovasculares, obesidad, entre otros. Añadió que además hay un dato alarmante, el número de personas que no están diagnosticadas con diabetes. Yo te diría que más o menos de cada 10, 40% de esos pacientes no saben que viven con diabetes. O sea, de cada 10 pacientes, 4 no saben que viven con diabetes. Entonces, por eso hay ese subregistro. Y muchos pacientes ya pueden tener alteración de la glucosa, lo que nosotros a veces también le llamamos prediabetes, y ya tienen alteraciones de la glucosa. Pero no solamente es decir hay alteración de la glucosa, sino que ya empiezan con ciertas complicaciones. Y eso no es todo. Del total de los diabéticos, el 40% tiene un mal control de su enfermedad. Se estima que en México existen alrededor de 30 millones de personas con alteración en la glucosa y solo 9 millones de ellas están diagnosticadas. La Organización Panamericana de la Salud recordó que 1 de cada 4 personas en el continente corre un mayor riesgo de tener un mal resultado del COVID-19 debido a las enfermedades crónicas subyacentes como la diabetes, hipertensión y obesidad, informó Rocío López Fonseca. A propósito de esta enfermedad, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre los signos de alerta, de alarma para desarrollar diabetes mellitus. Pérdida de peso, aumento en la sed y por lo tanto la necesidad de estar tomando más líquidos, agua particularmente, aumento exagerado del apetito y sobre todo, y eso de hecho significa la palabra diabetes, un incremento en la diuresis, una mayor cantidad de diuresis en 24 horas. Los pacientes van a orinar frecuentemente y en volúmenes altos y también frecuentemente se puede observar una orina mucho menos concentrada en estos pacientes. La palabra diabetes de ahí deriva precisamente de incremento en la disposición urinaria, ¿no? Eso significa diabetes. Mellitus es miel, ¿no? En griego, entonces diabetes mellitus, porque existen otros tipos de diabetes que no tienen nada que ver con la glucosa, tienen que ver con otro tipo de hormonas, pero que no vamos a traer a la mesa porque podríamos confundir, ¿no? Diabetes mellitus es el trastorno en el metabolismo de los carbohidratos provocado por una insuficiente cantidad de insulina, ya sea por baja producción de la misma o por una producción normal o elevada, pero por resistencia de las células en donde se debe generar el metabolismo de la glucosa. Entonces, esos son los principales síntomas, Belén, pero aproximadamente el 40% de las personas que ya tienen elevadas cifras de glucosa pueden no tener ningún síntoma o solo un poco de cansancio. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A recomendar que por lo menos una vez al año en todas las personas, absolutamente en todas, estemos checando los niveles de glucosa, pero que en las personas mayores de 30 años de edad, esto se dé por lo menos 4 veces al año, sobre todo en países de alta prevalencia como es el caso de México. En la diabetes tipo 2, por ejemplo, existe influencia de factores genéticos, existe lo que conocemos como carga genética. Hay más carga genética cuando los dos progenitores tuvieron diabetes y la hay más aún cuando además de los dos progenitores, de forma ascendente, los abuelos tuvieron diabetes. Existen alteraciones en algunos de los cromosomas que pueden predisponer a diabetes y los países que más padecen la enfermedad pues son países en donde existe una más alta prevalencia de estos constituyentes genéticos. Pero por otro lado, la diabetes y la obesidad van de la mano habitualmente, Belén. México, Estados Unidos también, son de los países con más altos índices de obesidad
Y ahí la manera en la que ocurre diabetes es un poco diferente. Los pacientes pueden durante algunos años producir buenos niveles de insulina, incluso altos niveles de insulina. El páncreas puede funcionar adecuadamente o incluso estar funcionando más para lograr ese metabolismo adecuado de la glucosa. Lo que ocurre es que las células del tejido adiposo generan lo que conocemos como resistencia a la insulina. La insulina lo que hace es llevar a la glucosa al interior de las células, pero la insulina no tiene la misma capacidad porque las células del tejido adiposo le generan resistencia para meter la glucosa a su interior. A eso se le conoce precisamente como el fenómeno de resistencia periférica a la insulina que se presenta en pacientes obesos, y por ese motivo en países como México, en donde hay tantos niveles de obesidad, se puede presentar mucha más diabetes tipo 2. Tan importante que es la adecuada alimentación desde las etapas tempranas de la vida para evitar la obesidad, que como antes señalé, es el primer contribuyente para la diabetes en todo el mundo, no solamente en nuestro país. En nuestro país, la diabetes posiblemente constituye la enfermedad crónica no transmisible más importante y particularmente de más alto impacto en cuanto a las complicaciones de mediano y largo plazo. Recordemos que la diabetes a largo plazo puede llevar a daño vascular en todos los órganos y sistemas, y esto se traduce en un incremento en la insuficiencia renal crónica. Se estima que aproximadamente 1 millón de personas en México, al menos 1 millón, tienen algún tipo de daño renal importante. Número 2, la diabetes es la principal causa de ceguera en adultos en México. La diabetes mellitus es la principal causa de amputación de extremidades en México y aproximadamente 6 de cada 10 personas que sufren un infarto agudo al miocardio en México tienen como enfermedad preexistente o coexistente diabetes mellitus e hipertensión arterial. Entonces, es un panorama difícil porque ahora en presencia de una pandemia como la de COVID-19, pues no solamente se ha convertido en un reto desde el punto de vista médico, clínico, para el manejo de estos pacientes, se ha convertido en un serio problema a los sistemas de salud por costos de atención, número 1, y número 2, por la gran cantidad de pacientes que para el control de la diabetes deben estar teniendo posiblemente citas postergadas por motivo de la atención de la pandemia. Recordemos que lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 2 meses. Las enfermedades crónicas no transmisibles en todo el mundo están teniendo menos atención por motivo del COVID-19, entonces que los sistemas de salud no olviden el adecuado control de este tipo de enfermedades, aún en presencia de COVID-19. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. A lo largo de los meses que han transcurrido en medio de la enfermedad COVID-19, se han descubierto algunas secuelas que ocasiona este padecimiento, pero se tenía poca información respecto a las secuelas en torno a diabetes mellitus. Estas son las nuevas evidencias que se han encontrado.
La revista New England Journal publicó un nuevo hallazgo en donde los científicos encontraron nueva evidencia que sugiere que la COVID-19 puede desencadenar la aparición de la diabetes en personas sanas, así como causar complicaciones graves en personas diabéticas. Este proyecto, llamado COVIDiab, en el que participan 17 expertos internacionales en diabetes, tiene como objetivo registrar nuevos casos de la enfermedad crónica en pacientes con coronavirus, así como comprender el alcance y las características de las manifestaciones de la enfermedad en pacientes con el nuevo virus. Las observaciones clínicas realizadas hasta ahora demuestran que, por un lado, la diabetes está asociada con un mayor riesgo de gravedad y mortalidad de COVID-19. Se ha registrado que en el mundo, hasta el 30% de los pacientes que murieron con COVID-19 tenían diabetes. Por otro lado, se ha observado en personas con COVID-19 una nueva diabetes y complicaciones metabólicas atípicas de las diabetes preexistentes, incluidas las que amenazan la vida. Explican los especialistas que, aunque no está claro cómo el SARS-CoV-2 afecta a la diabetes, investigaciones han demostrado que la proteína que se une al SARS-CoV-2, permitiendo que el virus entre en las células humanas, no solo se encuentran en los pulmones, sino también en los órganos y tejidos que participan en el metabolismo de la glucosa, como el páncreas, el intestino delgado, el tejido adiposo, el hígado y el riñón, informó Rocío López Fonseca. Esta semana dialogamos con nuestro compañero Edgar Olivares. Él se encuentra en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, y nos presentaba el informe de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Estados Unidos. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Belén? Me da mucho gusto saludarte, al igual que a toda la gente de Canal 44. Bueno, pues los saludo desde la ciudad de Dallas, Texas, cuyo condado lidera el número de contagios en el estado, con poco más de 46,000 casos. Texas actualmente se ubica en el cuarto lugar de estados afectados, con casi 395,000 contagios y 5,076 muertes, mientras que 229,000 personas ya se han recuperado de la enfermedad. Pero, ¿cómo ha sido este camino de la pandemia en uno de los estados más importantes y extensos de la Unión Americana? Recordemos que a finales de febrero y durante las primeras semanas de marzo, parecía que la pandemia estaba controlada y en Estados Unidos la vida era completamente normal, hasta que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia y alertó que los países no estaban actuando a la altura de lo que se requería. Fue entonces que comenzaron a incrementar también a la par los casos, sobre todo en los estados de Washington y Nueva York. Ante esto, gobernadores, jueces de condados y alcaldes comenzaron a implementar medidas de higiene que no fueron suficientes y tuvieron entonces que decidir cerrar parte de la economía como gimnasios, restaurantes, bares, eventos musicales, deportivos, centros comerciales y también suspender reuniones de más de 50 personas en un comienzo y después reuniones de más de 10 personas. La última semana de marzo fue crucial porque los casos siguieron aumentando de forma espectacular y fue entonces que decidieron las autoridades generar las órdenes para quedarse en casa. Sin hacer obligatorio el uso de cubrebocas, al menos en los primeros meses de la pandemia en Texas, y con la orden de quedarse en casa durante parte de marzo, abril y mayo, el gobernador Greg Abbott decidió entonces que era momento de comenzar la reapertura económica desde el 1 de mayo, con negocios que solo operaban con órdenes para recoger en los establecimientos y con límite de personas dentro de los comercios de hasta 10. Así, cada 15 días había un avance nuevo para reaperturar la economía hasta que decidió que era momento de reabrir bares y restaurantes con hasta el 75% de capacidad. De hecho, muchos bares y restaurantes no respetaban el 75% y tampoco la sana distancia entre mesa y mesa. Esto, junto con una relajación de medidas por parte de la población, generó un rebrote e incremento en los contagios. Así fue como el gobernador decidió hace un par de semanas imponer el uso obligatorio de cubrebocas y detener el avance en la reapertura económica. Ese es el panorama que te puedo contar, Belén, amigos de Canal 44, de todo lo que ha ocurrido con la pandemia en el estado de Texas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos describía cuáles son las consecuencias de COVID-19 en personas que tienen ya diabetes mellitus, pero también nos ampliaba la información respecto a las secuelas que COVID-19 puede dejar en un paciente, entre ellas
propiciar o provocar diabetes mellitus. El primer grupo de riesgo es el paciente con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, antecedentes de infarto agudo del miocardio, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Todo ese grupo integra lo que conocemos como enfermedad cardiovascular. Inmediatamente después, porcentualmente hablando, están los pacientes con diabetes y a la fecha sigue siendo el segundo grupo de alto riesgo para COVID y COVID grave y crítico. La situación es que la diabetes es muy prevalente en todo el mundo y en algunos países tiene mayor prevalencia. México, por ejemplo, y algunos países en América Latina están dentro de los que tienen más alta frecuencia de esta enfermedad, una enfermedad crónica que trastorna al sistema inmunológico en diversas de sus vías. Y la diabetes, por ejemplo, para el caso de México, está presente en aproximadamente el 12% de la población adulta. Esta es una cifra verdaderamente impactante. Y si consideramos entonces a este como uno de los grupos de riesgo para COVID-19, entonces, y particularmente para la forma grave de la enfermedad, pues estaríamos en presencia de un alto riesgo de letalidad en México en pacientes precisamente con diabetes mellitus. Existen 4 tipos de diabetes de acuerdo a la Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes, la ADA. El primero es el conocido como diabetes tipo 1, en donde existe destrucción de las células pancreáticas que se encargan de producir insulina. Estos pacientes habitualmente requieren insulina para su control porque no producen al menos la suficiente para el metabolismo de la glucosa. El segundo grupo es el que conocemos como diabetes tipo 2 y es la más común, y es aquella en la que el páncreas progresivamente va dejando de producir insulina o no produce la suficiente insulina para el metabolismo de la glucosa, para el metabolismo requerido. El tercer grupo es el de lo que conocemos como casos de diabetes de etiología específica. Es que hay otras enfermedades que pueden causar diabetes. Ahí, por ejemplo, tenemos la enfermedad y el síndrome de Cushing, en donde los pacientes, además de tener trastornos en hormonas de las glándulas suprarrenales, asociado a esto pueden tener diabetes por el trastorno de los glucocorticoides. Es un ejemplo. Y el cuarto grupo es el de diabetes gestacional, la que se presenta durante el embarazo o inmediatamente después de concluido el embarazo, que frecuentemente puede volverse al metabolismo habitual de la glucosa, pero de cualquier manera ese antecedente puede significar el riesgo de desarrollar diabetes en cualquier momento en la vida. Vuelvo al primer tipo de diabetes porque es en el que se encuentra precisamente la hipótesis de cómo COVID podría estar causando diabetes. La destrucción de las células pancreáticas que producen la insulina, que son las células beta del páncreas, se puede dar ya sea por mediada inmunológicamente, se puede presentar porque las citocinas proinflamatorias de las que hemos hablado mucho en esta mesa y que se producen a partir del sistema inmune altamente activado por el virus SARS-CoV-2, estas citocinas son capaces de destruir células beta del páncreas, como también existe un mecanismo mediado por lo que se llaman complejos inmunes, es decir, anticuerpos unidos al virus SARS-CoV-2 pueden generar daño directo en estas células beta del páncreas. Y finalmente hay un mecanismo conocido como apoptosis, se le conoce también como muerte celular programada,
también es mediado por células del sistema inmune y de igual forma es lo que causa la muerte de células beta pancreáticas. Entonces, volvemos. Además de que la diabetes es un factor de riesgo para COVID y COVID grave, efectivamente, la revista New England Journal of Medicine recientemente acaba de publicar, y la revista Science en el apartado de enfermedades extrapulmonares asociadas a COVID-19, la hipótesis de que estos mecanismos pueden destruir células pancreáticas productoras de insulina y de esa manera generar diabetes de novo. Las estimaciones son que de cada 10 personas con diagnóstico de diabetes, y conservadoramente, existen 3 sin diagnóstico, pero que tienen diabetes. El otro aspecto impactante es que de cada 10 personas con diagnóstico de diabetes, solamente 6 tienen un adecuado control, 4 no tienen suficiente control metabólico de la enfermedad. Esto, por supuesto, que impacta directamente cuando se tiene COVID y diabetes por varios motivos. Primero, porque el paciente que no tiene buen control metabólico de la diabetes es un paciente que tiene trastornos inmunológicos que lo pueden hacer más susceptible a gravedad por COVID-19. Segundo, porque exactamente el paciente que requiere hospitalización o el que incluso requiere hospitalización en unidad de terapia intensiva va a requerir un control más estricto de la diabetes, porque de otra manera esto puede condicionar que COVID se comporte con mayor gravedad. Recordemos una cosa, lo hemos platicado en esta mesa también en múltiples ocasiones. En la actualidad, el uso de corticosteroides como dexametasona, y poco antes de que aparecieran los estudios de dexametasona, los de metilprednisolona, el uso de corticosteroides puede elevar mucho las cifras de glucosa, tanto en un paciente con diabetes como en alguien no diagnosticado pero portador de diabetes, o en cualquier persona incluso sin diagnóstico previo de la enfermedad. La utilización de corticoides entonces requiere de un mayor monitoreo de las cifras de glucosa y de la utilización de insulinoterapia en pacientes con COVID para tener un adecuado control de las dos patologías. Entonces, esto hace un doble reto para el manejo de estos pacientes que de suyo pueden tener complicaciones a inmediato, mediano o largo plazo. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Ante la pandemia por COVID-19, la medicina personalizada o de precisión es el principal eje para la atención de este problema de emergencia mundial. En un mundo globalizado con avances tecnológicos y en las ciencias médicas, la atención en la salud avanza en el abordaje personalizado del paciente. Desde el descubrimiento del genoma humano, la medicina busca ser más precisa en el diagnóstico y tratamiento. La pandemia COVID-19 vino a modificar todo tipo de hallazgos, aunque en enero los resultados de la secuenciación del genoma del virus fueron precisos, en la atención del paciente se vuelve un gran reto. Con los estudios del genoma humano y con el surgimiento del nuevo coronavirus, podría decirse que está en manos de los científicos la cura de precisión. Sin embargo, el panorama es incierto a 7 meses del avance del nuevo coronavirus, que ha afectado a 6.300.000 personas, dejando 650.000 muertes. Debido a la estructura del virus en RNA y una capa de grasa, se vuelve difícil encontrar el tratamiento antiviral preciso. Pese a que se conoce algunos síntomas elementales, es una odisea determinar el más efectivo.
ante una enfermedad altamente infecciosa y mortal para países de América como Estados Unidos, Brasil y México, con 278.820 muertes, y en la región europea como Reino Unido, Italia y Francia, con más de 111.000 decesos, los sistemas de salud deben responder de forma rápida y precisa para controlar la letalidad por COVID-19. Ante una emergencia sanitaria, constituir una visión de medicina de precisión para controlar el virus SARS-CoV-2 debe establecer las 4P: preventivo, predictivo, personalizado y participativo, basado en la enfermedad y modelo matemático y en el abordaje clínico. Estudios de origen chino donde surgió el nuevo coronavirus señalan que la medicina de precisión conlleva un abordaje integral, personalizado y de rápida precisión hacia las personas infectadas, facilita la toma de decisión, la información clínica necesaria, la detección de laboratorio y los hallazgos de imágenes serán grandes avances ante la pandemia del año 2020. Informó Isaura López Villalobos. Nuestro compañero Ramón Abarca nos reporta desde Tailandia lo que está ocurriendo en estos momentos en Vietnam. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam ha cerrado este martes completamente Da Nang, la tercera ciudad más grande del país con más de 1 millón de habitantes. Y es que allí se ha detectado un nuevo brote de coronavirus con al menos 14 contagios desde el viernes, tras 99 días sin una sola infección local en el país. Durante los próximos 15 días, las próximas 2 semanas, ningún avión, tren, autobús, taxi o barco puede acceder o salir de la ciudad, donde también ha sido suspendido el transporte público y se han impuesto medidas de distanciamiento social. Se ha vuelto a imponer la mascarilla y cerrar colegios, discotecas o peluquerías. El rebote ha obligado además al régimen comunista de Hanoi a posponer un mes, hasta mediados de septiembre, el Foro de Seguridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una cita de especial relevancia en la que participan entre otros Estados Unidos o Corea del Norte. Con las fronteras cerradas desde el 23 de marzo, salvo para los vietnamitas repatriados y los trabajadores expertos extranjeros, que eso sí, tenían que someterse a los test y cumplir con las 2 semanas de cuarentena, la llegada del virus ha descolocado a los rastreadores que siguen sin detectar el origen de este nuevo foco. Vietnam, con 431 casos de coronavirus y ningún muerto, ha sido puesto como ejemplo por organismos internacionales por su rápida respuesta del mes de enero, cuando tomó las primeras medidas de contención, como la cancelación de conexiones aéreas con China y el cierre de las escuelas. Reportó desde Bangkok Ramón Abarca para el programa Coronavirus, la pandemia. Le comentábamos hace unos momentos el término de medicina personalizada. ¿En qué consiste y cómo se está aplicando hoy por hoy en medio de esta pandemia de COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. A lo largo de los años, sobre todo en las últimas 3 décadas, se ha identificado que cada ser humano tiene características particulares en la respuesta a los fármacos y características peculiares con respecto a el comportamiento de los diferentes esquemas y estrategias terapéuticas de acuerdo a aspectos genéticos, por ejemplo, o de acuerdo a circunstancias de metabolismo de los medicamentos que es diferente según el comportamiento molecular de ciertos sistemas enzimáticos, hepáticos, y de esa manera pues se ha intentado que para la predicción de una mejor respuesta terapéutica, entonces se apliquen de forma distinta los medicamentos o se utilicen otros esquemas según sea el caso. Una de las áreas en donde existe más desarrollo de la medicina de precisión también se le ha conocido como medicina de precisión y predictiva. Es en el área de atención a cáncer, y en el campo de niños con cáncer esto ha tenido un desarrollo significativo. Cito varios ejemplos. Hay ciertos tipos de linfoma
o ciertos tipos de leucemia, cuya característica de las células malignas los hacen responder de forma distinta a los medicamentos quimioterapéuticos. De esa forma, se puede advertir que es mejor utilizar tales o cuales medicamentos en un paciente en particular, con mayor posibilidad de éxito terapéutico y con mucho menos efectos adversos, eventos secundarios. En cáncer de mama, por ejemplo, es otra área de aplicación actual sobre medicina de precisión. Las mujeres con cáncer de mama en la actualidad tienen una clasificación, se clasifican en aquellas que tienen lo que se conoce como triples negativos o dobles negativos. ¿Qué significa esto? Significa el si existen en la superficie de las células malignas ciertos receptores para algunos de los fármacos que se utilizan en estas patologías. Si existen estos receptores, la posibilidad de que una mujer responda a ciertos fármacos es mucho más alta, pero si no los hay, y en esas circunstancias se dice que ese cáncer es un triple negativo, entonces la terapéutica se complica porque se tienen que utilizar otros fármacos, otras estrategias terapéuticas. Concluyo para darle contexto entonces a esta primera pregunta de la medicina personalizada y de precisión o predictiva. Es entrar a aspectos moleculares de cada patología, de las características genéticas del paciente, de sus características de metabolismo, para utilizar fármacos con mayor precisión, sobre los que tendremos mayor certidumbre de éxito terapéutico y de mucho menos eventos adversos. De eso se trata la medicina personalizada. Pensemos que, de nueva cuenta, hace un par de décadas, cuando se hablaba de terapéutica en cáncer, o 3 décadas cuando se hablaba de terapéutica en cáncer, se establecían protocolos con quimioterapia, radioterapia, cirugía, y dependiendo del tipo, era el protocolo utilizado. Y además, no solo del tipo de cáncer, sino de sus características histopatológicas y además la extensión de la enfermedad, si había o no presencia de metástasis, de ganglios linfáticos regionales en la cercanía del tumor, etc. Esos esquemas o esas estrategias frecuentemente eran generalizadas para tal característica de ese cáncer y su extensión y su modalidad histopatológica. Llegar a la medicina personalizada implicó estudiar las características genómicas del tumor para identificar, como antes comenté, qué tipo de receptores tenían esas células para que los fármacos pudieran llegar a actuar mejor sobre las células malignas. Pero no solo eso, también se abordó el metabolismo del paciente para identificar cómo se comportaban los fármacos en sus niveles plasmáticos, en su distribución en los diferentes espacios corporales y líquidos corporales, en qué sitios de la economía corporal concentraban mejor o concentran mejor los fármacos, y de forma muy, muy importante, cómo se metabolizan, porque hay pacientes que metabolizan más rápido un fármaco y al metabolizarlo más rápido, ese fármaco puede
tener menos niveles terapéuticos y por lo tanto no cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado. Pero hay otros fármacos en donde precisamente el metabolito que deriva del fármaco original es el metabolito activo y entonces es importante que se metabolice rápidamente y se distribuya rápidamente para conseguir su objetivo terapéutico. Entonces, Belén comentaba que se fue haciendo un poco más complejo, pero la idea era, y la idea es, porque la medicina de precisión es hoy una realidad, aunque quisiéramos que fuera una realidad ya para todas las patologías, falta un camino por recorrer, pero la idea era esa, que con menos fármacos posibles, pero mucho más eficaces, con mejor perfil de seguridad y de eficacia, el paciente pudiera tener también mejor calidad de vida y mejor predicción de resultados óptimos. Hacemos una pausa, regresamos, todavía tenemos más. Le contábamos que esta semana cumplimos 150 programas al aire, lo cual sin duda alguna es un acontecimiento para nosotros y queremos aprovechar para agradecerle a usted que se ha mantenido fiel a todas estas emisiones. En este contexto, hemos pedido a nuestros más de 20 corresponsales en el mundo, colaboradores de este programa, pero además corresponsales de la agencia EFE, que nos hicieran un recuento de lo que ha sucedido en sus países desde el inicio de la pandemia a la fecha. Es el turno de nuestra compañera Naomi Mesa, ella es periodista de STV Telebásica en Honduras y esto fue lo que nos contó. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. En Honduras, lamentablemente, ya hemos sobrepasado los 39,000 casos positivos. Nos alegramos informar que casi 5,000 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1,000 compatriotas. De los casos activos, 1,464 se encuentran hospitalizados. De estos, 990 están en condición estable, 413 en condición grave y 61 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda continúan para todo el territorio hondureño y se extiende hasta el 2 de agosto. Las medidas de circulación segmentada continúan y se siguen tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Muchos sectores esperaban que el gobierno anunciara esta semana la reactivación de la economía en los departamentos que están en etapa cero. Sin embargo, por el alto número de casos reportados, se decidió no seguir con la reapertura en esos departamentos, mientras que los demás continúan en fase 1. Hace 2 semanas que llegaron 2 de los hospitales móviles al país. Sin embargo, luego de la revisión de los contenedores, se dio a conocer que los equipos que llegaron están en mal estado, usados y algunos hasta vencidos con la fecha de 2016. Los hospitales serán entregados a partir de este lunes 27 de julio en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se espera que estén listos para la población el 15 de agosto. Debido a esto, el gobierno realizó la juramentación de una nueva junta interventora transitoria que asumirá el control por 180 días de Inversiones Estratégicas de Honduras, quienes fueron los responsables de la compra de dichos hospitales. Esta nueva junta tiene instrucciones de realizar legalmente las gestiones que corresponden para la rápida entrega e instalación de los hospitales móviles. Según especialistas, al menos más de 45,000 calificarían como personas sintomáticas, y de estos existe la probabilidad que al menos 150,000 sean portadores del virus, los que podrían solamente ser identificados con un tamizaje masivo de pruebas rápidas para evitar que ellos contagien a más personas. Estadísticas afirman que Honduras se posiciona en el tercer lugar en cuanto a la tasa de letalidad más baja por casos de COVID-19 a nivel centroamericano, con 2.65%. Ocupando el primer lugar Costa Rica con 0.56%, seguido de Panamá con 2.07%. Por otra parte, los hondureños aquejan que los productos entregados por el programa Honduras Solidaria duraron muy poco, ya que esta ayuda estaba constituida solamente por 16 productos con poca cantidad de ellos. Pobladores afirman que en la primera etapa de esta entrega se les entregó un saco con la provisión,
pero en la segunda ocasión recibieron solamente una bolsa con menos productos. Les recordamos a la población hondureña y a todos los países afectados que por su salud y la de su familia lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Este nuevo concepto de medicina personalizada o de precisión que conocimos con mayor amplitud a lo largo de estos días, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba también la importancia de este concepto en tiempos de COVID-19. Por principio de cuentas, por el desarrollo de nuevos fármacos que pudieran ser de utilidad contra el virus, que pudieran tener actividad directa, ahora lo llamamos de esa manera, actividad directa contra el patógeno, y porque para poder tener desarrollo farmacológico de nuevas moléculas, necesariamente se necesita conocer el ciclo de vida de este tipo de virus cuando entran a la célula del ser humano y también su comportamiento en los diferentes componentes corporales. Por ejemplo, la pregunta es, ¿este virus genera viremia? Viremia es que no solamente entre a las vías respiratorias, sino también genera presencia circulatoria en la sangre en particular. Otra pregunta es, de acuerdo a los receptores, el comportamiento de la intensidad de la enfermedad podría ser diferente. Tiene que ver la carga viral que recibe un paciente o el inóculo viral, o además tiene que ver la cantidad de receptores contra estos virus o ambos. ¿Existen personas, es otra pregunta, que pudieran tener el receptor con algún tipo de defecto genético, pero que por lo mismo los hace resistentes a la infección por este patógeno? Es otra pregunta. Y todo eso, te aseguro, Belén, que se encuentra bajo investigación y se está de alguna manera definiendo. ¿Por qué hay personas que, habiendo tenido tanto contacto con alguien con infección y con infección muy sintomática, terminaron por no infectarse? A lo mejor sí tuvieron contacto con el virus, pero fue un virus que no encontró receptores suficientes para desarrollar la enfermedad. Entonces, todo eso es parte de la individualidad determinada por la genética. Y ya hablando en el contexto de los fármacos, pues sí se tiene que definir en la actualidad no solo qué fármaco sirve contra el virus por tener un mecanismo de acción directo contra el patógeno en tal o cual parte de su ciclo virológico intracelular, sino ese fármaco concentra adecuadamente en tal componente corporal, por ejemplo, concentrará adecuadamente en el tejido pulmonar, concentrará adecuadamente en el sistema nervioso central, concentrará adecuadamente en el tracto gastrointestinal, porque recordemos que este virus afecta a diversos órganos y sistemas, tan sencillo como que a cualquiera de los órganos en donde existe el receptor, el virus puede causar enfermedad. Entonces, es muy temprano, por supuesto, para hablar exactamente en qué puntos la medicina personalizada tendrá influencia sobre el desarrollo de esta pandemia, pero te aseguro que va a tener puntos muy específicos para la definición de ciertos aspectos, sobre todo terapéuticos, preventivos muy posiblemente, y de la respuesta a las vacunas, porque algunos pacientes podrán tener más anticuerpos que otros con la misma dosis de vacunación, porque algunos tendrán una duración mayor de los anticuerpos neutralizantes a diferencia de otros pacientes. Tendrá que ver
algún tipo de gen presente o la expresión de alguno de los genes presentes en ese mundo tan interesante que es el genoma humano. Todo eso va a tener alguna respuesta. Es muy temprano para decir que ya tenemos al respecto algo, pero seguramente en las próximas semanas y meses empezarán a aparecer publicaciones al respecto. Bueno, tan sencillo, y repito, lo que tuvimos hace aproximadamente 5 o 6 semanas con relación a la predisposición de grupos sanguíneos a COVID-19. Eso es parte de un estudio genético muy interesante del genoma humano que habló de predisposición de la enfermedad. De nómicas, dijimos genómica, metabolómica, la epigenética y el ambiente es precisamente ese tipo de variables que también tienen una intervención fundamental, y además en uno de nuestros programas previos hablamos de los determinantes sociales de la enfermedad. Antes de despedirnos, la tecnología china se ha convertido en una aliada de empresas, hospitales y oficinas públicas en Chile para cumplir con las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. La tecnología china se ha convertido en una aliada de empresas, hospitales y oficinas públicas de Chile, ayudando a que se cumplan medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus en el país sudamericano. Frente a este escenario, la compañía china de videovigilancia Hikvision ha reconvertido su tecnología de reconocimiento facial para contribuir a los desafíos que presenta la crisis sanitaria e instalado más de 700 cámaras térmicas en municipalidades, mineras, hospitales y cárceles de Santiago y regiones, con la idea de medir la temperatura superficial de hasta 30 personas por segundo. Las cámaras tienen la capacidad de poder identificar, ¿cierto?, desde la captación del rostro, identificar la zona que comprende entre la nariz y la parte superior de la frente, para ubicar el sector donde tiene que hacer esa comparación de temperatura a través de un lente termométrico que trabaja junto a un lente de videovigilancia. Todo esto dentro de la cámara. De igual manera, la inteligencia artificial incorporada en los sistemas de monitoreo no solo permite vigilar, sino también generar alertas inmediatas cuando detecta a una persona sin mascarilla cuyo uso es obligatorio en el país austral. La tecnología existía, la aplicación cambió. En estricto rigor, la tecnología es la misma, ¿okay? Porque nosotros trabajamos lentes duales o cámaras dual lens, digamos, en donde hacemos sobre el análisis de videovigilancia tradicional. Eso nosotros lo cruzamos con la información termométrica que puede generar un lente térmico, comúnmente aplicable para perímetros. Asimismo, la firma ofrece dispositivos de mano capaces de captar la fiebre a una distancia mayor a 3 metros, utilizados usualmente para controlar la entrada a supermercados, aeropuertos y faenas, sin poner en riesgo la salud de los mismos trabajadores de estos recintos. La tecnología, por suerte, hemos visto que en los países donde mejor ha reaccionado, donde mejor han controlado, está presente, ¿ya? Y eso también habla que, como digo, ¿no? El buen uso de las herramientas disponibles, dentro de las cuales sin duda está la tecnología, probablemente ante esta y otras situaciones que se puedan enfrentar en el futuro, van a contribuir, ¿no? Van a contribuir, y la idea es que toda esta experiencia sirva para implementar ya no solo acciones correctivas, sino que también preventivas. La empresa, presente en más de 150 países, se fundó en 2001 en la ciudad de Hangzhou, en China, y se estructuró 15 años después en Latinoamérica. Ese mismo año arribó a Chile ofreciendo productos y alternativas integrales de seguridad a través de la captación de video y provisión de soluciones tecnológicas aplicadas a este mismo objetivo. De acuerdo con Hikvision, su propuesta podría complementarse a futuro con otras iniciativas, sumando nuevas posibilidades a los recursos de inteligencia artificial, recolección de datos, modelado y desarrollo de nuevas tecnologías en la denominada Era de la Información. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.